El novio con el que había salido durante un día había sufrido un accidente de coche y perdido la memoria. En la habitación del hospital, él me preguntó con desasosiego. ¿Quién eres tú? En realidad, me arrepentí en el segundo siguiente a aceptar estar con Javier Sánchez. Después de todo, soy un hombre. Entonces, mentí sin inmutarse. Soy tu mejor amigo. Javier Sánchez soltó una risa fría y me presionó contra la cama del hospital, diciendo con voz amenazante. Luis García, te dije que si me mientes, estarás muerto. En cuanto salí de clase, recibí la noticia de que Javier Sánchez había tenido un accidente de coche. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia el hospital. Un segundo antes, estaba pensando cómo terminar con Javier Sánchez, y al siguiente, él sufrió un accidente. Sentía una leve inquietud en mi conciencia, y me preguntaba si Javier Sánchez había sufrido el accidente debido a una maldición mía. Cuando llegué al hospital, su amigo de la infancia, Carlos Martínez, estaba de pie en la puerta de la habitación, con una expresión seria. Mi corazón se hizo un nudo y mi cerebro se volvió blanco, como si hubiera estallado. Después de un largo rato, pude hablar con dificultad. ¿Qué ha pasado con Javier Sánchez? Carlos Martínez se cubrió la cara y sollozó un par de veces. Cuando volvió a levantar la cabeza, sus ojos estaban enrojecidos. Tomó una profunda respiración y dijo. El señor Sánchez ha perdido la memoria. Parece que es solo a ti a quien no recuerda. ¿Perdido la memoria? No sabía si debía alegrarme o no, pero en ese momento, miles de ideas pasaron por mi cabeza. Javier Sánchez y yo nos habíamos comprometido ayer, y no habíamos tenido tiempo de decírselo a nuestros amigos. Ahora que él no me recordaba, no me parecía tan malo. No me gustaba Javier Sánchez. No soy homosexual. Antes de aceptar ser su novio, éramos solo amigos y compañeros de habitación. Anoche, cuando supe que la chica que yo tenía un crush estaba saliendo con alguien, me sentí tan mal que, imitando a los protagonistas de la televisión, fui a un bar a beber. Javier Sánchez me acompañó y me vio beber una copa tras otra. Cuando tomé la cuarta copa, Javier Sánchez ya no pudo soportarlo más. Agarró mi mano y me reprendió con cara de disgusto. Luis García, ¿quieres morir? ¿No te importa tu hígado si bebes así? Levanté la cabeza y lo miré con los ojos llenos de lágrimas. Pero me he dado cuenta de que estoy enamorado, Javier Sánchez. Mi diosa está con otro, guau guau guau. Javier Sánchez, sin corazón, soltó una risa despiadada. ¡Qué enamorado! Ni siquiera sabe cómo te llamas, y aquí estás llorando por estar enamorado. Hice un hipo y lloré aún más tristemente. Javier Sánchez se impacientó y me agarró por el cuello, acercándome hacia él, con la frente contra la frente. Escuché que dijo suavemente. Oye, deja de llorar. Que no se piense que te he hecho algo. ¿No es solo un romance? Yo me caso contigo. Quizás debido al alcohol, bajo la tenue luz de la cabina, me pareció que estar con Javier Sánchez no estaba mal. Javier Sánchez era guapo y era el apuesto del campus reconocido por la universidad. Había muchas personas, hombres y mujeres, que lo perseguían, pero nunca había sentido ese tipo de interés por él. Pero anoche, cuando la luz se proyectó sobre él, me quedé impresionado por su hermosa cara y, de hecho, asentí. De acuerdo. Agarré su cuello. Javier Sánchez se quedó perplejo durante 2 segundos y luego abrió los ojos desmesuradamente, preguntándome incrédulo. ¿En serio? Asentí de nuevo, por si no me creía, le di un beso en la cara. Y al día siguiente, me sentí tremendamente avergonzado. Cuando desperté, estaba acostado en los brazos de Javier Sánchez, que tenía el torso desnudo y me rodeaba fuertemente. Me asusté tanto que mi rostro se puso pálido. Tardé mucho tiempo en recobrar el conocimiento y, una vez despierto, me marché sigilosamente, apartando la mano de Javier Sánchez. Acababa de levantarme cuando sentí un tirón en la cintura y luego una amplia y cálida espalda se apoyó en la mía. Javier Sánchez abrió los ojos y su mirada era clara, evidentemente había despertado hace mucho tiempo. No dijo nada. Sus ojos oscuros me miraban fijamente. Después de un rato, dijo con tono desagradable. ¿Qué? ¿No vas a cumplir tu palabra? Me sentí avergonzado bajo su mirada penetrante y bajé la cabeza. Después de un largo silencio, dije con cautela. Javier Sánchez, estuvimos borrachos ayer. Él levantó los párpados sin interés. Y... mírame furtivamente. Javier Sánchez no mostraba ninguna expresión en su rostro, y parecía cansado. No sabía cómo se sentía en ese momento, así que tuve que continuar hablando. Bueno, lo que te dije ayer, bueno. Javier Sánchez me interrumpió bruscamente, con una expresión indiferente.
Luis García, aunque no he estado en un romance antes, nadie se atreve a tratarme como a un perro. Se inclinó hacia atrás y me miró con una mirada penetrante. ¿Quieres terminar conmigo ahora? Su voz estaba muy baja y había una amenaza en sus palabras, lo que me hizo estremecerme. Me sentí nervioso bajo su mirada y negué rápidamente con miedo. No. Javier Sánchez sonrió ligeramente y la intimidante aura que lo rodeaba desapareció. Me acarició la cabeza y dijo: Entonces, ¿qué tipo de relación tenemos ahora? Respondí con valor. Novios. Javier Sánchez me miró fijamente y de repente dijo algo con un significado no muy claro. Luis García, esto lo has admitido. Si te arrepientes, estarás muerto. Me asusté y asentí apresuradamente. Sí. Viéndome obediente, Javier Sánchez dejó de hablar y solo lo miraba con una mirada profunda, sin saber lo que estaba pensando. ¿En qué estás pensando? Carlos Martínez habló repentinamente y me devolví a la realidad. No sé por qué, pero siempre me sentía inquieto. Pregunté con cierta culpa a Carlos Martínez. ¿El señor Sánchez ha perdido realmente la memoria? Un extraño brillo pasó por el rostro de Carlos Martínez, pero rápidamente volvió a normal. Me dio una palmada en el hombro y dijo solemnemente: Sí. Entra y verás. Abrí la puerta de la habitación. El ruido de la puerta despertó la atención de Javier Sánchez, quien se volvió hacia mí. Tenía la cabeza envuelta en un espeso vendaje. Estaba a punto de preguntarle si le dolía la herida cuando él me preguntó con desasosiego: ¿Quién eres tú? Me quedé perplejo y murmuré: ¿Realmente no me recuerdas? Javier Sánchez frunció el ceño, como si estuviera buscando en su memoria. Finalmente, se cubrió la cabeza con las manos y dijo desamparadamente: ¿Conozco a alguien? Cuando Carlos Martínez me dijo que Javier Sánchez no me recordaba, estaba contento en el fondo de mi corazón. Pero en el momento en que realmente escuché que me preguntaba quién era, sentí un dolor agudo en el pecho. Aún no entendía ese sentimiento cuando escuché que Javier Sánchez preguntaba de nuevo: ¿Te conozco? ¿Qué tipo de relación tenemos? Ignoré el dolor y me concentré. Dado que Javier Sánchez no me recordaba y que nuestra relación no se había revelado a nadie, mejor fingir que nada había pasado. Entonces, le respondí sin inmutarse: Soy tu mejor amigo. La expresión de Javier Sánchez se volvió extraña en un instante, pero al siguiente, volvió a preguntarme con desasosiego: ¿En serio? Me enderecé sin darme cuenta, elevé la cabeza y dije con firmeza: Sí. Javier Sánchez soltó una risa fría de repente. Me alarmé y tuve la intuición de que algo no estaba bien. Mis pies comenzaron a retroceder involuntariamente. Javier Sánchez miró hacia mí con ojos fríos y dijo en un tono frío: Carlitos, cierra la puerta. Con un ruido de van, la puerta se cerró detrás de mí. Solo quedé yo y Javier Sánchez en la habitación. Él me miró indiferentemente. Ven aquí. Me quedé temblando en la puerta, indeciso con la manija en la mano. Viéndome tardar en acercarme, Javier Sánchez sonrió, levantó ligeramente los párpados y dijo sin prisa: Luis García, ¿quieres que vaya a invitarte? Me quedé rígido. Esto era el síntoma de que Javier Sánchez se estaba enfadando. Tragué saliva y finalmente solté la manija y me acerqué a la cama. Acababa de llegar a su lado cuando sintió un tirón en la muñeca. Javier Sánchez me tiró hacia la cama y me tumbé sobre su abdomen. Me sujetó la cintura para que no me levantara. Sus músculos abdominales eran duros y me dolían. Me moví incómodamente y al siguiente momento, la mano de Javier Sánchez cayó en mi culo. Con un sonido seco de pum, mi rostro se puso rojo de vergüenza y le grité con indignación: Javier Sánchez. Después de gritar, no supe qué decir, así que solo añadí con enojo: Eres demasiado excesivo. Javier Sánchez gruñó: ¿Esto es excesivo? He conocido a alguien mucho más excesivo. ¿Te lo cuento? No sabía lo que tramaba, así que decidí no responderle. Javier Sánchez no se preocupó por mi respuesta y siguió hablando. Hay un hombre desleal. Su novio sufrió un accidente de coche y perdió la memoria, y él, sin inmutarse, le dijo que solo eran amigos. ¿No crees que ese hombre sin corazón es más excesivo que yo? Luego, me levantó la cara con la mano y dijo como si de repente se hubiera dado cuenta: Ah, me olvidé. Eres mi novio sin corazón. ¿Qué castigo te doy? Evité la mirada de Javier Sánchez con culpa y enterré mi cabeza en la sábana, pretendiendo estar muerto. Pero Javier Sánchez no me dejó en paz. Con su mano áspera, acarició mi lomo y dijo con tono amoroso: ¿Recuerdas lo de anoche?
De repente, mi rostro se puso rojo. Por supuesto que recordaba. Anoche, estaba muy borracho. Después de besar a Javier Sánchez, vomité todo el alcohol que había bebido en su pantalón. No tuvo más remedio que llevarme a un hotel cercano. Me ayudó a enjuagar la boca, me limpió la cara y me acostó con cuidado antes de ir a ducharse. En un estado entre sueño y vigilia, me desperté con el sonido del agua. Giré la cabeza y vi una figura poco clara a través del cristal esmaltado. El sonido del agua me hizo sentir peor en mi ya confuso cerebro. Sin pensar, me levanté y abrí la puerta del baño. Con los ojos entornados, le dije: ¿Puedes bajar el agua un poco? En cuanto dije eso, me encontré frente a la expresión un poco perpleja de Javier Sánchez. ¿Tú, por qué has despertado? No le respondí. Solo quería terminar lo que tenía que hacer y volver a dormir. Me acerqué para bajar la ducha, pero debido al alcohol, resbalé y me caí hacia Javier Sánchez. Javier Sánchez me cogió rápidamente y me abrazó firmemente. El agua cálida se derramó sobre mi cabeza. Me quedé empapado y mi ropa se pegó a mi cuerpo, mostrando todo lo que había debajo. Javier Sánchez tragó saliva con dificultad y ladeó ligeramente los labios, con una voz ronca. Luis García, la ropa está mojada. Estaba abrazado a él y me sentía incómodo con la ropa entre nosotros. Entonces, gimoteé. Entonces, quítamela. Javier Sánchez hizo una pausa en su respiración y preguntó con incertidumbre. ¿Te la quito yo? Asentí. Me sentía muy incómodo con la ropa pegada a mi cuerpo y lo insté. Date prisa. Las manos de Javier Sánchez eran hermosas. Sus dedos largos se aferraron a la parte de atrás de mi camiseta y me la quitó. Cuando llegó a mi pantalón, se detuvo repentinamente y preguntó: ¿También los pantalones? Respondí inmediatamente: sí. Quitar la camiseta me hizo sentir tan cómodo como si un animal de carga hubiera descargado su peso. Javier Sánchez hizo lo que le dije. Parecía sereno y con normalidad en su rostro, pero sus orejas se habían teñido de un extraño color rojo. Me llamó la atención y le toqué las orejas. Javier Sánchez, tus orejas están muy rojas. Es sorprendente. ¿Cómo lo haces? Javier Sánchez me agarró la mano que estaba jugando con sus orejas con tanta fuerza que me dolió un poco. Su pecho se elevaba y se hundía violentamente y su voz era grave, con un tono de advertencia. No me toques. Respondí obediente. ¡Ey! Al instante, cuando volvió a quitarme los pantalones, volví a tocar sus orejas con la mano, cada vez con más ganas. Mi mano fue capturada de nuevo. Javier Sánchez entrecerró los ojos y volvió a advertirme. No lo hagas de nuevo, o no me hago responsable de lo que pueda pasar. Si no hubiera estado borracho, habría obedecido sin dudar. Pero estaba borracho y mi cerebro estaba confuso. Solo sentía que Javier Sánchez me estaba reprendiendo. De repente, me enfadé y le mordí suavemente la oreja, soltándola y diciendo: No quiero. Javier Sánchez se rió enfadado. Mis pantalones exteriores estaban atrapados en la cintura, a punto de ser quitados. Di un puntapié, sin notar la extraña expresión de Javier Sánchez, y lo seguí mandando. ¿Qué estás esperando? Date prisa, estoy muy incómodo. Javier Sánchez tomó una profunda respiración y finalmente dijo con rabia, como si se hubiera dado por vencido: Luis García, esto te lo has buscado. Después, me presionó la cabeza y me dio un beso. Me empujó contra la pared y un beso fuerte e invasor ocupó mi respiración. Pero esa noche no llegamos al final. Javier Sánchez me sacó del baño y apenas me puso en la cama, me dormí. En un estado entre sueño y vigilia, escuché que Javier Sánchez murmuró algo. La mano de Javier Sánchez se deslizó sobre la delicada piel de mi cintura. Me estremecí y se me erizaron los pelos de todo el cuerpo. Javier Sánchez vio que quería enterrarme en la tierra y supo que recordaba todo. Naturalmente, también recordaba que antes de salir del baño, me preguntó: ¿No te arrepientes? Le respondí: No. No has cumplido lo que me prometiste ayer y hoy me has mentido. Javier Sánchez sonrió con malicia, se inclinó hacia mi oído y dijo con picardía: ¿No te gusta ver mis orejas rojas? Esta noche te las dejaré ver hasta que te cansas. El significado de sus palabras era obvio. Con un rostro enrojecido, balbuceé: No, no es necesario. No tengo tanta ganas de verlas. Mi voz temblaba debido a la vergüenza y el miedo. Javier Sánchez se rió con más ganas, me acarició la cabeza, negó con la cabeza y dijo con determinación: No. Si no soluciono esto, nunca recordarás tu identidad.
Si realmente sufriera un accidente y perdiera la memoria, y mi novio desapareciera así, me sentiría muy defraudado. Javier Sánchez no parecía estar bromeando. Con una cara triste, le supliqué. Javier Sánchez, lo siento. No volveré a hacerlo. Cruzó los brazos, se inclinó hacia atrás y se apoyó en el cabecero de la cama. Su mirada de examen recorrió mi rostro centímetro a centímetro. Después de un largo rato, dijo. ¿En serio? Viendo que había una posibilidad de resolver el asunto, asentí con alegría. Sí. Javier Sánchez hizo un TSS y dijo con ojos fríos. ¿Por qué estás tan contento? ¿No quieres dormir conmigo? Javier Sánchez se enfadó de nuevo. Apreté los labios y lo miré con cautela. No. Javier Sánchez gruñó y me dio un golpe suave en la cabeza, como un juego entre enamorados. Viéndome cubrir la frente con una cara triste, volvió a sonreír. Luis García, te perdono esta vez, pero si intentas negar nuestra relación de nuevo, yo me... Las palabras de Javier Sánchez eran groseras. Me quedé sorprendido y con los ojos abiertos, sin reaccionar inmediatamente. Javier Sánchez levantó la pierna con picardía y dijo en un tono grave. ¿Has entendido? Si no, te lo repito. Me sonrojé y asentí apresuradamente, murmurando. Sí, sí. Después de molestarme un rato, Javier Sánchez me dejó finalmente. Cuando me senté en la silla, vi la pierna izquierda de Javier Sánchez en yeso. Apunté a su pierna y dije sorprendido. Este yeso parece muy real. Quítalo, me da miedo. Javier Sánchez hizo una expresión de desasosiego. Realmente tuve un accidente de coche. ¿Qué? ¿Te has herido en algún otro lugar? ¿Te duele? Debido a la broma de Javier Sánchez, pensé subconscientemente que el accidente también era fingido. Me calmé cuando supe que, además de una fractura en la pantorrilla, solo tenía leves contusiones en otros lugares. Justo en ese momento, se escuchó un golpe en la puerta de la habitación. Javier Sánchez gritó. Adelante. La puerta se abrió y Carlos Martínez y un grupo de amigos entraron en la habitación con un pastel lleno de velas. Javier Sánchez me tomó la mano y me puso un collar de cuentas en la mu. Javier Sánchez se ocupó de poner la vela en el pastel y me dijo, Luis García, aprieta los ojos y haz un deseo. Yo obtuve, cerré los ojos y hice un deseo rápido. Luego, comencé a repartir el pastel. Naturalmente, le di el primer pedazo a Javier Sánchez. Alguien se burló, Luis García, ¿por qué le das siempre el primer pedazo de pastel al señor Sánchez en tu cumpleaños? Antes, cuando alguien bromeaba de esta manera, yo no estaba todavía con Javier Sánchez, así que explicaba sin complejos, porque somos los mejores amigos. Pero ahora era diferente. Tenía un poco de sentido común. Si diera esa respuesta, estaría en problemas esta noche. Javier Sánchez también me miró, con ojos llenos de burla, dime, también quiero saber. La habitación se quedó en silencio de repente. Parecía que todos estaban esperando una respuesta. Me dio un ataque de pánico y me esforcé por pensar en algo que no enfadara a Javier Sánchez y no revelara nuestra relación. Javier Sánchez y yo nos habíamos juntado hace solo un día, y no quería decirles tan pronto. No me gustaba Javier Sánchez, y él probablemente solo se estaba divirtiendo. Si les dijéramos que estábamos juntos y luego rompiéramos, sería muy incómodo para todos. Mientras estaba indeciso con el cuchillo en la mano, escuché el gruñido de Javier Sánchez, yo compré el pastel. Si no me das el primer pedazo, con mi carácter celoso, voy a voltear la mesa. Me volví a mirar a Javier Sánchez. Aunque estaba sonriendo, me pareció que tenía una expresión triste. Debido a que Javier Sánchez era un paciente, los amigos no se quedaron demasiado tiempo. Después de comer el pastel, se fueron todos. Recordé que Carlos Martínez, mientras charlaban, había visto el collar de cuentas en mi mano y se había dejado escapar, si no fuera por darte. Las siguientes palabras fueron interrumpidas por una tos suave de Javier Sánchez. Aunque no dijo todo, esas pocas palabras bastaron para que me diera cuenta de algo. Le pregunté a Javier Sánchez, ¿tuviste el accidente de coche porque estabas preparando un regalo de cumpleaños para mí? Javier Sánchez negó sin vacilar, no. Me miró y dijo suavemente, el accidente se debió a una conducción irregular, no tiene nada que ver con esto. Pero, si no fuera. Javier Sánchez me interrumpió, Luis García, no te sientas culpable. Estas dos cosas no tienen relación causal. No fue por preparar un regalo de cumpleaños para ti. Me distraje mientras conducía. Sabía que Javier Sánchez decía esto solo para que no me culpara.
Apreté los labios, recordando la expresión un poco triste de Javier Sánchez cuando cortábamos el pastel, y le pregunté, ¿podrías haber aprovechado esto para hacer que me sintiera culpable y obligarme a anunciar nuestra relación? ¿Por qué no lo hiciste? La cara de Javier Sánchez se oscureció sin previo aviso. Su voz salía como si fuera arrancada entre los dientes, con rabia. Luis García, en tu opinión, soy un desgraciado que solo hace cosas despreciables. Evité su mirada con culpa. ¿Qué tipo de imagen tenía Javier Sánchez en mi mente? Bueno. De todos modos, no era muy respetable. La primera vez que conocí a Javier Sánchez, estaba peleando. Tenía una aura de hostilidad en los ojos y tenía un aspecto de líder de la pandilla que era muy difícil de tratar. No me dejó una buena impresión en el primer encuentro. Después, cuando estaba dudando si declarar mi amor a mi diosa, él miraba mi carta de amor con cara de enfado y luego la arrebató y la confiscó con una expresión feroz. Al día siguiente, una pila de libros de motivación y lucha apareció en mi escritorio. Javier Sánchez dijo con solemnidad, en la universidad, no solo te preocupes por el romance. Debes ser responsable de tu vida. El romance se puede tener en cualquier momento, pero lo más importante ahora es tu carrera. Si no te esfuerzas en la universidad, en el futuro solo podrás comer el humo de los demás. Confía en el señor Sánchez. Estos son los libros que he elegido cuidadosamente para ti durante toda una noche. Contienen la historia de éxito de los principales empresarios. Tranquilo, cuando seas una montaña, alguien vendrá hacia ti. Javier Sánchez estaba tan entusiasmado que parecía un estafador. Siempre que pensaba en mi diosa, él ponía un libro de motivación delante de mí y me ordenaba, lee. Solo si lees el libro hasta el final, podrás controlar tus sentimientos ilusorios. En aquel momento, no sabía que Javier Sánchez tenía sentimientos por mí. Pensaba que no quería verme sumergirme en un romance sin resultado y quería ayudarme. Ahora parece que simplemente no quería que estuviera con mi diosa. Este método no es muy honesto. Javier Sánchez no sabía lo que estaba pensando, pero al ver mi expresión de querer decir algo pero callándome, se rió enfadado. Muy bien, en tu corazón soy un villano de verdad. Cuanto más pensaba, más enfadado se ponía, pero todavía preguntó con desesperación, no tengo ninguna imagen positiva. Estaba pensando cuando Javier Sánchez me detuvo de repente con una expresión fría y dijo con enojo, basta, no digas nada. Después, se cubrió con la sábana y se enfadó solo. Me acerqué para explicarme, pero cuando llegué a la cama, Javier Sánchez apartó bruscamente la sábana y dijo con una expresión de enojo, si soy un desgraciado en tu corazón, no voy a tolerar más. Ayer por la noche no debería haberte perdonado. Me importa un bledo si estabas dormido o no, yo me... Viendo que Javier Sánchez estaba a punto de enojarse de nuevo, lo consolé rápidamente, no, en mi corazón eres muy respetable. Javier Sánchez miró hacia mí con ojos penetrantes, con una expresión de duda, ¿en serio? Asentí con sinceridad. La expresión de Javier Sánchez mejoró un poco. Toseó suavemente, y con un poco de incomodidad, se volvió hacia la ventana y dijo, entonces, soy más importante que tu diosa ahora. No podía mentir. En el largo silencio, la expresión de Javier Sánchez se volvió fría, Luis García, no sabes mentir. Bajé la cabeza y no dije nada. Javier Sánchez soltó una risa fría, Luis García, puedo darte tiempo para olvidarla, pero recuerda que ahora eres mi novio. Si me traicionas, te encerraré en una habitación oscura y te haré saber quién eres. Levanté los ojos y murmuré en voz baja, ella tiene novio. Javier Sánchez se enfadó y gritó, ¿quién te preguntó por ella? Si ella rompe con su novio, irás a cortejarla. Pensé seriamente, entonces, también tendríamos que romper, de lo contrario, ella sería la tercera persona. No es bueno. El pecho de Javier Sánchez se elevaba y se hundía violentamente, y en sus ojos ardía un fuego. Entonces me di cuenta de que había dicho algo equivocado. Antes de que pudiera corregirme, Javier Sánchez me agarró por el cuello y me tapó la boca. Su acción era brusca y violenta. En varias ocasiones, sentí que me iba a morder los labios. Después de un largo rato, finalmente me soltó. Me levanté inmediatamente y me alejé de él con el rostro enrojecido, temiendo que se enfadara de nuevo. Javier Sánchez se mordió los dientes y dijo en un tono frío, si te oigo mencionarla de nuevo, espera. Bajé la cabeza y me defendí en voz baja, esta vez no fue yo quien la mencionó. Javier Sánchez me miró con una mirada penetrante y yo asentí rápidamente con obediencia, entiendo, entiendo. Durante la estancia hospitalaria de Javier Sánchez, yo lo cuidé. Él quería contratar a un cuidador, pero yo no quise. Siempre que pensaba que Javier Sánchez había sufrido un accidente por mí, me sentía muy culpable. Tenía que hacer algo. Afortunadamente, Javier Sánchez no insistió.
Con mi cuidado atento, Javier Sánchez finalmente pudo volver a la universidad a clase. Lo único malo era que todavía necesitaba andar con muletas. Pero cuando estaba a su lado, yo era su pierna izquierda. En el momento en que llegamos a la entrada de la universidad, nos encontramos con Ana López, mi diosa. Inmediatamente, me sonrojé y giré la cabeza, intentando echar un vistazo a ella con el rabillo del ojo. Pero cuando giré la cabeza, me encontré frente a la cara sombría de Javier Sánchez. Me asusté y dije con voz temblorosa, ¿qué quieres? Javier Sánchez me miró con ojos profundos y dijo con tono siniestro, ¿es bonita? Me sentí como si una serpiente me hubiera encerrado. Me quedé inmóvil. Javier Sánchez tocó mi rostro con la espalda de la mano y dijo con énfasis, te estoy preguntando. ¿Has quedado mudo? ¿Es bonita? En este momento, no podía enfrentarme a él. Con su temperamento violento, no sabía qué podía hacer. Me negué con la cabeza como un tambor, no es bonita. Me levantó el mentón y la vista de Javier Sánchez se trasladó a mis labios. Sus labios finos se abrieron ligeramente, ¿recuerdas lo que te dije? Por supuesto que recordaba. Me defendí, esto no cuenta. No he mencionado a ella. Javier Sánchez no le importó. Sus ojos se oscurecieron y señaló con la cabeza hacia un bosquecillo cercano, vamos allí. Lo ayudé con resignación y nos dirigimos hacia allí. Cuando no había nadie a la vista, Javier Sánchez me empujó contra un árbol. Antes de que pudiera reaccionar, me dio un beso. Mi espalda se apoyaba en el áspero tronco del árbol y delante de mí estaba el sólido y ancho pecho de Javier Sánchez. Me encontraba atrapado y no podía avanzar ni retroceder. Él tragó todas mis lloriqueos y me levantó las manos sobre la cabeza. Javier Sánchez besó durante mucho tiempo, tanto tiempo que mis labios perdieron la sensación. Finalmente, me soltó con nostalgia. Puso la cabeza en el hueco de mi cuello y dijo con voz ronca, Luis García, no puedo resistir más. ¿Podrías empezar a quererme pronto? Su aliento caliente se esparció en el costado de mi cuello y yo también me sentí un poco excitado. Sabía perfectamente lo que Javier Sánchez quería decir, pero no podía darle una promesa. De repente, sentí un dolor en el cuello. Javier Sánchez me mordió en el costado y dijo con enojo, de nuevo callado. ¿Soy alguien tan despreciable? No quieres admitir nuestra relación y no me quieres. En los ojos de los demás, soy muy atractivo, pero aquí me tratas como a una basura. No es así. ¿Cómo me atrevería a tratar a este señorito como a una basura? Él soltó una risa fría, Luis García, fuiste tú quien me dijo que querías estar conmigo. Así que en toda tu vida, solo podrás estar atrapado conmigo. Si no me quieres, entonces seremos una pareja infeliz. Después, cogió furiosamente la muleta del suelo y se alejó con un andar cojo, tan rápido que no podía seguirlo. Después de aquel día, la relación entre Javier Sánchez y yo se volvió un poco sutil. Él a menudo me miraba con una mirada difícil de entender, frunciendo el ceño, sin saber lo que estaba pensando. Cuando le preguntaba, él siempre tenía una expresión enigmática y decía con indiferencia, es mejor que no sepas demasiado. Hasta que un día, mientras estaba en el baño, escuché su conversación con Carlos Martínez. ¿Realmente lo vas a encerrar? La voz de Javier Sánchez era muy tranquila, sí. No, el señor Sánchez, ¿no es solo que Luis García no te ha querido tan rápido? ¿Es necesario encerrarlo en una habitación oscura? La voz de Javier Sánchez finalmente mostró algo de emoción, han pasado 3 meses desde que nos comprometimos. Ya he quitado el yeso y él todavía no me quiere. Suspiró, no puedo esperar más. A este ritmo, cuando haya hierba alta en mi tumba, en su corazón todavía solo habrá a su diosa. Tranquilo, he leído libros y sé lo que hago. Carlos Martínez miró a Javier Sánchez con cara de duda, ¿en serio? Javier Sánchez tenía una actitud segura de sí mismo, ¿conoces el amor forzado? He leído más de 100 libros en un sitio web recientemente y hoy finalmente he comprendido su verdadero significado. La esencia del amor forzado es la fuerza. Primero se fuerza y luego se genera amor. Carlos Martínez se quedó horrorizado, no puede ser. Javier Sánchez hizo un TSS con la lengua, ¿qué sabes tú? Con un tonto como Luis García, hay que ser duro. Después, no pude escuchar bien lo que decían. Mi cerebro estaba en un lío. Cuando volví al dormitorio, Javier Sánchez me rodeó desde atrás y dijo con suavidad, Luis García, no vayas a casa este verano. Ven a mi casa a divertirte. Me quedé rígido. Lo que temía finalmente llegó. Conservé una expresión normal, pero mis palmas comenzaron a sudar, yo quiero ir a casa. Javier Sánchez jugaba con mi cabello y dijo sin prisa, no tienes nada importante que hacer en casa.
Es mejor que te quedes conmigo. Quizás te guste más. He pensado que no quiero ser una pareja infeliz contigo. La mirada de Javier Sánchez era profunda, con emociones que no podía entender. Bajé la cabeza y pensé. Finalmente, no podía evitarlo. Si no aceptaba, Javier Sánchez podría directamente llevarme a su casa. La mejor solución en este momento era atacar de repente y sorprenderlo. Levanté la cabeza y mi mirada se encontró con la de Javier Sánchez. Javier Sánchez, ¿quieres encerrarme? Como era de esperar, cuando le hice esta pregunta, la sonrisa de Javier Sánchez se congeló en su rostro. Antes de que pudiera reaccionar, bajé rápidamente los ojos, me pellizqué fuertemente en el muslo y, cuando volví a levantar la cabeza, mis ojos estaban enrojecidos. Simulé ser triste y me secó la nariz. Javier Sánchez, ¿no puedes no encerrarme? Esta idea la había dado Carlos Martínez. Después, él pensó que no podía dejar que Javier Sánchez hiciera lo que quisiera. Después de dudar mucho, finalmente me dijo cómo tratar a Javier Sánchez. Una palabra: llorar. El señor Sánchez te quiere. Naturalmente, no quiere verte triste. En ese momento, con lágrimas en los ojos, ruega a él con una expresión lastimosa y él te dará lo que quieres. Pensé que Javier Sánchez me daría la promesa de no encerrarme, pero en realidad, me dio algo diferente. Javier Sánchez acarició mi mejilla y sus ojos se entrecerraron repentinamente, con un deseo latente. Me di cuenta de que algo no estaba bien. Y, como era de esperar, al siguiente momento, escuché que Javier Sánchez murmuró con rabia: Luis García, ¿quién te ha enseñado a seducirme así? Quedé perplejo. Javier Sánchez, como siempre, hablaba groseramente. Antes de que pudiera reaccionar, me empujó hacia la cama. Los otros dos compañeros de dormitorio eran de otros lugares y se fueron a casa en cuanto terminó la universidad. Ahora solo quedaba yo y Javier Sánchez, con deseos insatisfechos, en el dormitorio. Esto era realmente el final. No debía haber confiado en Carlos Martínez. ¡Qué idea tan tonta! El beso de Javier Sánchez cayó sobre mí. Besó mi frente, mis ojos y mis labios. Diferente a otras veces, este beso era especialmente tierno y me hizo sentir emociones que no podía controlar. Javier Sánchez besó durante mucho tiempo y luego puso la cabeza en mi pecho, escuchando el latido desordenado de mi corazón. Con voz ronca, dijo: Luis García, ¿está bien? Su voz era grave y seductora. Me quedé medio paralizado, pero afortunadamente, todavía conservaba un ápice de cordura en mi cerebro. En estos meses, me di cuenta completamente de que Javier Sánchez no estaba jugando conmigo. Él quería estar conmigo para siempre. Él me quería, o mejor dicho, él me amaba. ¿Y yo? No me disgustaba besar a Javier Sánchez. Incluso me gustaba. Su toque también me producía deseos. Me pregunté si realmente no me gustaba Javier Sánchez. Antes, podía responder con certeza: sí, no me gusta. Soy heterosexual. Pero ahora no estaba tan seguro. No podía entenderlo. Lo único que sabía claramente era que antes de aclarar mis sentimientos, no podía hacer estas cosas con Javier Sánchez. Levanté las manos y empujé a Javier Sánchez, diciendo con voz temblorosa: Javier Sánchez, no hagas esto. No estoy listo. Javier Sánchez no levantó la cabeza. Todavía tenía la cabeza enterrada en mi pecho y dijo con voz sorda: está bien. No hago nada. No te muevas. Déjame abrazarte. El tiempo pasó volando. Javier Sánchez me abrazó y cerró los ojos, calmándose en silencio. Miré su rostro que ya había vuelto a normal y dije de nuevo: Javier Sánchez, todavía no me has respondido. No me encierras, ¿de acuerdo? La voz de Javier Sánchez era profunda. ¿Sigues mirando a Ana López? Abrió los ojos ligeramente. Solo entonces me di cuenta de por qué Javier Sánchez quería encerrarme. Estaba celoso de nuevo. Hace unos días, cuando iba a comer, me encontré con Ana López. Me pareció muy extraño que no sintiera nada al verla. Por eso, la miré varias veces para confirmarlo. Javier Sánchez estaba a mi lado en aquel momento. Probablemente pensó que todavía tenía sentimientos por Ana López, así que se le ocurrió esta idea tonta. Respondí inmediatamente: no, no la miro más. Javier Sánchez apoyó una mano en el costado de mi oído. Su mirada era profunda y oscura, como si pudiera ver a través de mi corazón. Me miró fijamente durante mucho tiempo y yo lo miré sin apartar la vista, sin sentir culpa porque decía la verdad. Finalmente, Javier Sánchez sonrió. Me acarició la cabeza y prometió: está bien, no te encierro. Al siguiente momento, como si hubiera pensado en algo, su expresión cambió repentinamente y dijo con severidad:
pero si la miras de nuevo, te encerraré. No importa cómo me supliques, no tendré piedad. ¿Lo has entendido? Asentí rápidamente con obediencia, lo he entendido. Javier Sánchez finalmente me dejó ir a casa. Después de que mis padres se divorciaron, me mudé con mi abuela al pueblo. Hace unos años, mi abuela falleció y la casa se volvió fría y desierta. Aunque no había nadie esperándome en casa, todavía quería volver de vez en cuando a hablar con la anciana, aunque ella ya no me respondería. Después de volver a casa, encontré un trabajo temporal para ganar dinero para vivir. Mi vida era ocupada y griega. Solo que debido al trabajo, siempre no tenía tiempo para responder a los mensajes de Javier Sánchez, y él se quejaba mucho. Antes de dejar la universidad, él finalmente me dejó ir a casa con la única condición de que respondiera inmediatamente a sus mensajes. Prometí, pero luego tardaba 3 o 4 horas en responder. Finalmente, Javier Sánchez explotó. El último mensaje que recibí fue ayer. Me envió un mensaje de voz con una voz llena de ira reprimida: Luis García, estoy enfadado. Incluso a través del teléfono, podía sentir lo enfadado que estaba. Después, le llamé muchas veces y le envié muchos mensajes, pero no me respondió. No sabía si ya no quería hablar conmigo o si simplemente había decidido terminar conmigo. Antes, pensaba que cuando Javier Sánchez se cansara de mí, podríamos romper naturalmente. Pero ahora, solo al pensar en esa posibilidad, me sentía irritado y con el pecho oprimido. Volví a llamar a Javier Sánchez. El teléfono se ponía, pero no contestaba. Suspiré y guardé el teléfono en el bolsillo, caminando hacia casa con un corazón pesado. Cuando estaba a punto de llegar a casa, saqué la llave del bolsillo. Al levantar la cabeza, vi una alta figura oscura en la puerta de mi casa. No había farolas en el pueblo, así que no podía ver claramente su rostro. Solo podía ver un destello rojizo en su mano. Era demasiado arrogante. Robar a alguien tan pobre como yo era suficiente, pero también se atrevía a fumar delante de mi casa con descaro. Era un desagradable. Aunque estaba furioso, no me atrevía a acercarme imprudentemente. Mientras retrocedía, llamé a la policía. En mi inquietud, accidentalmente aplasté una rama seca, que hizo un sonido seco de crack. La persona se dio vuelta debido al ruido. Sin pensar, comencé a correr hacia adelante. La persona tenía piernas largas y me alcanzó en 2 o 3 pasos. Justo cuando estaba a punto de suplicar, escuché que la persona dijo con tono siniestro: Luis García, ¿todavía te atreves a correr? Me volví con expresión aturdida y vi la cara pálida de rabia de Javier Sánchez. Sin motivo aparente, me dio un nudo en la garganta. ¿Tú, qué haces aquí? Javier Sánchez dijo con frialdad: punirte. Después, me presionó la cabeza y me dio un beso. Por primera vez, abrí la boca obediente para que me besara. Antes, me avergonzaba y fingía enojarme para que Javier Sánchez besara más suavemente. Pero hoy, me di cuenta de que también amaba a Javier Sánchez. No quería romper con él. Javier Sánchez también notó mi extrañeza. Separó ligeramente los labios, me levantó el mentón y gruñó: ¿tan obediente? ¿Sabes que has hecho algo malo y quieres que te perdone? Bajé los ojos y dije con tristeza: después de castigarme, ¿no romperás conmigo? Javier Sánchez se quedó perplejo y preguntó con cara de duda: ¿romper? ¿Qué romper? Apreté los labios y después de un largo rato, dije: no has respondido a mis mensajes ni has contestado mis llamadas desde ayer. ¿No es porque quieres romper conmigo? La expresión de Javier Sánchez era difícil de describir: ¿romper contigo y venir a buscarte a medianoche? Estoy loco. Pensé un momento: tal vez seas una persona educada y quieres romper conmigo en persona. Javier Sánchez levantó ligeramente los párpados y gruñó: ¿en tu corazón, no soy un desgraciado? Respondí inmediatamente: no, no te he pensado así. Javier Sánchez me miró en silencio durante mucho tiempo y luego acarició mis labios enrojecidos y doloridos, con un tono incierto: si quisiera romper contigo, ¿por qué te besaría? Murmuré: tal vez sea tu ritual de ruptura. Javier Sánchez se rió enfadado: ¿qué ritual? ¿Un beso de despedida? ¿En qué estás pensando, Luis García? Me sentí un poco agraviado. Entonces, ¿por qué no respondes a mis llamadas ni a mis mensajes? Estaba en el avión en aquel momento y no podía responder. ¿Y por qué no me llamas después de llegar? Javier Sánchez olía fuertemente a tabaco. Parecía que no acababa de llegar. Él dijo con calma: si te llamara y enviara mensajes y tú te dieras cuenta de que estoy en tu puerta y no volvieras a casa, ¿qué haría? Negué con vehemencia: no lo haría. Javier Sánchez soltó una risa burlona: ¿no lo harías? Te has dado la vuelta y has corrido al verme. Esto se llama no hacerlo.
Intenté explicarme con torpeza, no, no es así. Pensé que eras un ladrón. Javier Sánchez me miró con cara seria, ¿no me estás mintiendo? Asentí, en serio no te estoy mintiendo. Era de noche y no podía ver claramente. Al ver a alguien en la puerta de mi casa, naturalmente sospeché que era un ladrón. Parece que Javier Sánchez me creyó. La expresión en su rostro no era tan desagradable. De repente, como si hubiera pensado en algo, sonrió con un significado no muy claro, se inclinó hacia mi oído y dijo en un tono muy bajo, en realidad, soy un ladrón. He venido a robar a alguien. Mis orejas se pusieron rojas como si fueran a sangrar. Agarré el cuello de Javier Sánchez, me acerqué y le di un beso en la comisura de los labios, diciendo con un poco de vergüenza, está bien. Déjame que me robes. Javier Sánchez abrió los ojos desmesuradamente y preguntó con incertidumbre, ¿qué has dicho? Era normal que Javier Sánchez estuviera sorprendido. Después de todo, solo hace 5 días que le había rechazado. Pero en aquel momento, no estaba seguro de mis sentimientos hacia Javier Sánchez, mientras que ahora estaba muy claro. Levanté la cabeza y le di una declaración de amor con solemnidad, Javier Sánchez, te quiero. Lo llevé a mi habitación. Desde hace un rato, él había estado siguiéndome en silencio. Hasta que me senté en su regazo, él se dio cuenta de repente, Luis García, ¿realmente me quieres? Sí, también hoy me he dado cuenta de que te quiero. En cada minuto y segundo que no puedo contactarte, estoy lleno de miedo. Temo que rompas conmigo. Solo al pensar en esa posibilidad, siento un dolor en el pecho que me hace difícil respirar. Javier Sánchez abrazó mi cintura y me miró con ojos brillantes, entonces, ahora no me rechazarás más, ¿verdad? Me sonrojé y aparté la cabeza, diciendo con fingimiento, pruébalo y verás. Javier Sánchez soltó una risa desde la garganta, con un tono peligroso, está bien. Seguiré tus instrucciones. Definitivamente lo probaré bien. Al día siguiente, cuando me levanté, no encontré a Javier Sánchez en toda la casa. Justo cuando estaba a punto de llamarlo, vi que abría la puerta y entraba. Tenía una rama de rosas rojas en una mano y baozi y soya leche en la otra. Me quedé parado, mirándolo, sin saber lo que estaba haciendo. Javier Sánchez se sonrojó un poco y dijo, ayer confirmamos oficialmente nuestra relación de novios. Creo que no debería ser tan apresurado. Pregunté con duda, ¿no estábamos juntos hace mucho tiempo? Javier Sánchez negó con la cabeza y dijo con seriedad, eso no cuenta. En aquel momento, todavía no me querías. Ahora es cuando realmente estamos juntos. Se arrodilló en una rodilla. Parecía muy seguro de sí mismo, pero la mano que sostenía las flores delató su nerviosismo. Escuché que dijo, Luis García, te quiero. ¿Quieres estar conmigo? Le ayudé a levantarse con una sonrisa y tomé las rosas en su mano. Mis ojos estaban llenos de alegría y dije, sí. Fuera de la ventana, el sol brillaba brillantemente y en la cama blanca de la habitación se esparcían pétalos de rosa.